Qué hermosa alabanza, qué hermosa alabanza y qué importante es conocer a Dios. Dice, te quiero conocer, decía la alabanza. Y es importante cómo vemos a Dios, si lo estamos viendo como Él se da a conocer aquí en las Escrituras. Es probable que si no lo estamos viendo de esa manera como Él se da a conocer, lo más probable es que estemos adorando y en lo peor de los casos, que estemos sirviendo a un Dios falso, Hugo. Así que es importantísimo cómo yo veo a Dios en las Escrituras, cómo Él se da a conocer. Sin embargo, las Escrituras también reflejan y contrastan tres personas de la deidad divina. Hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Usamos nosotros la palabra Trinidad, no está en la Biblia, pero la usamos para referirse, para englobar y para mencionar o señalar alguna de las tres personas de la deidad, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu. Para nosotros quizás resulta más fácil pensar o meditar, creer en como Dios el Padre y Dios el Hijo, porque nosotros lo relacionamos, es más fácil para nosotros relacionarlo de esa manera, Hugo. Pero Dios, el Espíritu, es un poquito más complicado y queríamos profundizar sobre esto, de la persona del Espíritu Santo. Así que no queremos decir o aludir precisamente que sea una persona humana que simplemente no la podemos ver. La única persona de la deidad que toma a la humanidad en sí mismo es Cristo. Entonces, lo que sí queremos afirmar es que el Espíritu Santo, el Espíritu, tiene subsistencia personal. Esto también lo estaba detallando Seba con Barbie el sábado pasado. Así que si el sábado pasado no pudiste estar, ahora lo vamos a mencionar también acá. Así, de esa manera, el Espíritu Santo es su ser viviente, inteligente, voluntario, con entendimiento y voluntad propia, al ser uno con el Padre y con el Hijo. Existe una distinción entre los tres. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros al Padre. Entonces vemos en Romanos 8, 27, que alguien intercede hacia otra persona. Entonces dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros a Dios. Entonces está hablando de dos personas, alguien que intercede y a dónde va dirigida esa intercesión. Entonces nosotros somos monoteístas porque adoramos a un solo Dios. Amén. Pero el modalismo afirma que Dios no es realmente tres personas distintas, sino una sola persona que aparece ante las personas en tres modos diferentes, en diferentes momentos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento Dios aparece como el Padre, como Jehová. En los Evangelios aparece como el Hijo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y después del día de Pentecostés aparece como el Espíritu. Porque a lo largo de las Escrituras se ve a los miembros de la Trinidad interactuando entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay razones bíblicas para pensar que el Espíritu Santo es una persona que tiene sensibilidad, que tiene carácter. Entonces, el uso, vemos la primera, de alguna manera, cómo llamarlo a una persona es con el uso de los pronombres personales con los cuales se lo nombra, refiriéndose a él como alguien y no como algo. Entonces, cuando Jesús y los apóstoles hablaban acerca del Espíritu Santo, siempre usaban el pronombre personal él. Esto también testifica la personalidad del Espíritu Santo. La Trinidad, si bien siempre trabajó, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, Jesús lo dijo en Juan 5:17, mi Padre trabaja y así también yo. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre trabajan desde el inicio de toda la creación.
Dice, las tres personas de la Trinidad estuvieron y están y estarán en conexión entre sí. Y cada uno trabaja desde su ministerio. Ninguno toma el lugar del otro, ninguno quiere sobresalir o usurpar el lugar que le corresponde al otro, sino que cada uno lo hace desde su posición divina. Desde el inicio de la creación, las tres personas de la divinidad estuvieron trabajando en conjunto. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tiniebla. Y mira qué cosa hubo, que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, venimos de esta manera. Venimos desordenados, venimos vacíos y venimos en tiniebla, con un corazón totalmente oscuro, con una vida desordenada y vacíos que lo llena la persona del Espíritu Santo. Es impresionante. Jesús le dijo a los discípulos que era necesario que Él se vaya para que pudiera venir otro como Él. Él no dijo va a venir otro inferior a mí, dijo va a venir otro como yo. O sea, en la misma línea, en la misma importancia, iba a venir otro como Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba encargado de hacer obras de las que Jesús no las iba a hacer. No que no podía, sino que no era encomendada esas obras para que Él las hiciera, sino le tenía que darle lugar para que continúe obrando el Espíritu Santo. También vemos que siguen trabajando las tres personas en las Escrituras. A lo largo y a lo ancho de las Escrituras vemos cómo trabajó el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es impresionante. Vemos que para ser salvos o para tener parte en la eternidad con Cristo debemos confesar al Hijo. El Padre oye desde los cielos y nos sella con su Espíritu. Ahí vemos la Trinidad trabajando en conjunto, cada uno desde su posición divina. Es impresionante, es un privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder recibir este regalo inmerecido que es la vida eterna. Y cómo viene trabajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno desde su posición. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, no en importancia, sino es Dios en tres personas, porque nosotros calificamos, tendemos a calificar y a poner posiciones, le damos importancia, un rango de importancia de acuerdo al orden. Como tenemos un sistema de números, entonces tendemos a ponerlo en importancia. Se destacan por funciones, pero en el cielo no funciona de esta manera. El Padre no es más importante que el Hijo y el Hijo no es más importante que el Espíritu. Los tres son importantes. Ninguno quiere sobresalir del otro, lo que decíamos hace rato. Cada uno reconoce al otro como sí mismo y aún más todavía. En esta línea al ser humano, o sea nosotros, le ponemos la importancia a las cosas, lo que recién te decía. A pesar de que nosotros decimos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es que el Padre es mayor o más que el Hijo y el Hijo más que el Espíritu, sino que todos están en la misma línea de poder y todos tienen carácter, si bien iguales y diferentes también. Dios es eterno, el Espíritu es eterno, el Hijo es eterno. Entonces Jesús dijo que había venido a hacer, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él aclaró a sus discípulos que el Espíritu es otro como Él, lo que hace rato te acababa de decir. No dijo que era alguien inferior. Jesús dijo, les enviaré a otro como yo, dando a entender que el Espíritu tiene la misma importancia que el Hijo y que el Padre. No es que nosotros tenemos que tomar al Padre mayor que el Hijo o el Hijo mayor que el Espíritu. Los tres tienen la misma importancia
Por eso es que nosotros hacemos hincapié que tenemos que ser amigos del Espíritu, porque Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro como yo. Entonces Jesús se fue a los cielos a estar a la diestra del Padre, y quien bajó para continuar la obra es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo, para que Él en nuestras vidas venga a ordenar, venga a llenar y venga a alumbrar los lugares que están en tinieblas. Es importantísimo la relación que yo tengo con el Espíritu Santo. Mi relación estrecha, cercana con el Espíritu Santo me va a llevar a desear una mejor vida. Me va a llevar a desear una transformación en mí, de todas mis áreas, en cualquiera que sea. Entonces, mientras yo más relación tengo con el Espíritu Santo, voy a anhelar los dones de Él. Y los frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22, va a ser consecuencia de esa relación que yo tenga con la persona del Espíritu Santo. Por eso es importante, y hacemos muchísimo hincapié en que tenemos que hacernos amigos, acercarnos, invitarlo a nuestra vida para que Él pueda ordenar todo, absolutamente todo lo que está desordenado en nosotros. También vemos que el Espíritu Santo, cómo se representa en las Escrituras, lo vemos como la paloma. Vemos cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista lo bautizó a Jesús, y cuando salió del agua dice que los cielos fueron abiertos, y ahí vemos también la Trinidad trabajando en conjunto. El Padre desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Hijo que estaba siendo bautizado dice que miró y descendía el Espíritu como en forma de paloma. Y vemos las tres personas de la deidad trabajando en conjunto y en conexión. Padre que mandó el Espíritu desde los cielos, el Hijo que estaba siendo bautizado y el Espíritu que descendía para empoderarlo y llenarlo con su poder. Jesús jamás hizo algo sin el Espíritu Santo. Jesús jamás hizo ningún tipo de sanidad, de milagro, antes que recibiera el Espíritu Santo. Él fue empoderado en el Espíritu, y el Espíritu lo llevó al desierto, y allí pudo pasar todo tipo de tentación. Y cuando volvió del desierto, vino lleno, dice, del Espíritu Santo. Es importantísimo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es importante saberlo también. También es representado como el agua. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, correrán de su interior ríos de agua de vida. Y esa agua de alguna manera nos limpia de todas las malas obras. Entonces también se lo reconoce en las Escrituras como el fuego. En Mateo 3:11 Juan decía, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí es mayor que yo, y él no lo va a bautizar en agua sino en espíritu. Entonces estaba hablando de un espíritu de fuego, y el fuego, ¿qué hace en nosotros? Nos purifica. Por eso el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos purifica de todas las cosas que están mal. Y comienza a generar en nosotros, en nuestro interior, algo agradable a la presencia de Dios. También es como el viento. En Juan 3, del 3 al 8. El viento sopla. Y el viento sopla... y nosotros escuchamos el ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una forma simple de describir esta situación es que nosotros vamos donde el Espíritu nos lleva, donde el Espíritu nos guía. Por eso es importante saber escuchar su voz. Es importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso es importante la relación que tengas con Él. Una relación estrecha, cercana. Por eso es que tenemos que caminar constantemente de la mano del Espíritu Santo. También se lo ve como el vino. Dice que en Efesios 5:18, dice Pablo, no se embriaguen con vino con el cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu. Esto relaciona el gozo y la alegría. O sea,
sabemos los efectos que causa el vino, el gozo, la alegría que te da, más cuando están pasaditos de copa. Entonces a esto hace referencia el vino, el Espíritu Santo, el gozo en nosotros, la alegría en nosotros, porque pasamos de estar depresivos a poder tener un gozo que es inexplicable, una alegría que no se puede explicar con palabras. Eso produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el aceite, en 1 Samuel 16 del 1 al 12, dice: esto simboliza la unción del Espíritu Santo, simboliza el poder de Dios para sanar, para ungir. Esto representa cada una de estas características que te acabo de dar. Nos revela algún tipo de aspecto de su carácter del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Y es importante. Por eso no importa en qué situación estés, si estás con una vida en estos momentos desordenada, si tu vida de alguna manera está vacía, si tu vida está en tinieblas, no importa cómo esté, la persona del Espíritu Santo puede cambiar todo tipo de situación. Él ordena lo que estaba desordenado, Él llena lo que estaba vacío, Él alumbra todas aquellas áreas de tu vida que estaban en tinieblas. Así que estas cosas hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es así, Hugo. Esas cosas hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, Sergio. Escuchaba lo que hablabas y me resaltaba algo que dijiste cuando Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga, para que el Consolador venga. Yo me pongo en lugar de los apóstoles en ese momento diciendo: pero Señor, vos sos el Mesías, sos el Cristo, ¿cómo que es necesario que vos te vayas? Les conviene, le decía Cristo, les conviene que te vayas para que el Espíritu Santo venga, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Como Cristo ponía a la misma altura, ¿no?, de Él mismo, de su deidad, al Espíritu Santo, juntamente con el Padre, que lo vemos desde el Génesis al Apocalipsis, cómo actúan, ¿no?, los tres. Lo vemos revelado al Padre en el Antiguo Testamento, como decías, lo vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento y al Espíritu Santo después del día del Pentecostés. Hablando de la importancia del Espíritu Santo, no necesitamos entender la importancia de esto. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos fue hecho a través, ¿no?, de Dios, a través del Espíritu Santo. Como decías en Génesis, que decía que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no?, y se paseaba sobre el faz. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. En Job, en el capítulo 33, en el versículo 4, también nos dice que el Espíritu de Dios nos hizo. Dice: el Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo fue partícipe en la creación del universo. El Espíritu Santo fue partícipe en nuestra creación, ¿no? Vemos que por el Espíritu es que tenemos la revelación de Dios, tenemos las Escrituras, tenemos la palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu Santo. En San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, la palabra del Señor nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 al 13, nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solo el Espíritu Santo nos da el poder para poder proclamar el Evangelio. Sabemos que en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, la palabra del Señor nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es aquel que nos da fe, nos da el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el agente de nuestra salvación.
Él convence de culpa y juicio al mundo, como dice en San Juan, capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo es el agente de nuestra santificación. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y quedamos bajo la influencia santificadora del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo. Como venimos hablando, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que nos limpia, el que nos lleva y nos motiva a una vida santa. El Espíritu Santo nos libra de la esclavitud del pecado. Como dice en Romanos 8:2 al 4, Él nos testifica a nosotros, ¿no?, que somos hijos de Dios, como dice en Romanos 8:16. Él nos ayuda en nuestra adoración y en nuestras oraciones. Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Dice que en Romanos 8:26, ¿no? Él produce en nosotros el carácter de Cristo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos revela a Jesús. Él nos lleva a una comunión íntima y a una unión con Él. El Espíritu Santo es el que imparte el amor de Dios en nuestros corazones. Él es nuestro gozo. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra ayuda. Sin Él nada podemos hacer. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Cuando Jesús fue ascendido al cielo, Él dijo: yo les dejaré el Consolador. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. La palabra del Señor nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Debemos entender bien claramente que sin Él nada podemos hacer. Necesitamos el Espíritu Santo para vencer cada día, para negarnos a nosotros cada día, para predicar su palabra. Necesitamos del amor del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder amar a nuestro prójimo, para sacar toda raíz de amargura de nuestro corazón. Necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Como decía acá Sergio, que debemos llenarnos de su presencia. Debemos llenarnos cada día a buscar, ¿no?, de Él. Él es el que nos va a santificar. Él es el que nos da la fuerza. Pedirle al Señor que tome dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser. Y a través de ese Espíritu Santo dominando nuestra vida, nosotros cada día vamos a poder vencer, ¿no?, y vivir en la voluntad perfecta de Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestro consolador, como dice la palabra. Como dijo Jesús: os dejaré un consolador. Él consuela nuestros corazones. Él nos levanta cuando estamos débiles. Él nos fortalece. Debemos buscarle, debemos anhelar con desesperación su presencia. Cada día yo anhelo y deseo la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque sin Él nada, pero nada puedo hacer. Y fuera de Él no hay nada. No hay nada fuera de Él. Gloria a Dios porque el Señor nos habla. El Señor nos dejó, ¿no?, este Espíritu Santo. ¿Cuál es? Él es Dios. A veces no lo entendemos, es difícil. Pero el Padre es Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y ese Dios eterno, creador del cielo, la tierra y de todo lo que hay, increíblemente habita en nosotros. A todos aquellos que le recibieron, todos los que creímos en el nombre de Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. El Espíritu Santo vino a nosotros, nos regeneró, nos dio un nuevo nacimiento. Y Él dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con vos, está conmigo, está con Sergio, está con Seba, está con las chicas, todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel y verdadero, y Él no es hombre para mentir. Sus promesas son fieles. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Es así, Hugo. Hermosa palabra que acabas de compartir. El Espíritu Santo no solo tiene que ver con la creación de Dios, sino también con la protección del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y Él nos dejó el Espíritu como protección de ese plan que tiene con cada uno de nosotros.
Y la misión del Espíritu Santo es habitar en cada uno de aquellos que quieren recibirlo y tienen el privilegio y el agrado y el don de Dios de regalar ese sello divino que es el Espíritu, para que Él more en cada uno de nosotros. Él tiene una naturaleza sensible, Él es sensible, y la palabra nos dice lo que no debemos hacer para que Él no se sienta mal, porque es una persona. Por eso venimos hablando que es una persona del Espíritu Santo. Vemos que la Escritura dice que no debemos contristar al Espíritu. Dice en Salmos 7:40 que nosotros no debemos entristecer y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fuiste sellados para el día de la redención. Eso dice en Efesios 4:30. Que no debemos entristecer. Él se entristece como una persona como nosotros. Por eso es que en el inicio de la creación Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Estaba hablando con alguien, con más de una persona. Entonces se ve que nosotros somos creados a imagen y a semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una persona como nosotros. Tiene sensibilidad. No debemos apagar el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19. Nosotros apagamos de alguna manera el Espíritu cuando nos negamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos manda a hacer. Él detiene el flujo de su poder dentro de nosotros. La palabra nos advierte: no apaguen el Espíritu. No resistamos al Espíritu, dice en Hechos 7:51. El Espíritu Santo tiene ministerios específicos para los hijos de Dios. Resistir al Espíritu y no darle lugar es no rendirse a Él cuando Él intenta ministrar y gobernar nuestras vidas. Dice la palabra en Hechos 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. No debemos mentir al Espíritu. ¿Recuerdan la situación de Ananías y Zafira? Al Espíritu también se le puede mentir, pero Él no va a hacer nada porque no estamos mintiendo a nosotros mismos. Ahí dice: no mentiste al hombre, no mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios, hablando del Espíritu como Dios. Entonces en Hechos 5 del 3 al 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces todas estas cosas debemos tener presente. Por eso es que el Espíritu Santo tiene sensibilidad. Y por eso no debemos molestarlo, entristecerlo, no debemos mentirle, no debemos apagarlo. Cuando nosotros dejamos que Él gobierne nuestras vidas, lo que te acababa de decir hace rato, Él empieza a generar en nosotros un deseo, un nuevo deseo de buscar cosas nuevas y cosas del cielo. Comenzamos a desear y a anhelar que Él nos llene. Comenzamos a desear una nueva vida. Comenzamos a desear nuevas cosas, cosas dignas, cosas del Espíritu. Y la consecuencia de esa búsqueda, de esa relación que yo tenga con el Espíritu, va a ser y va a generar en mí los frutos que están en Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Los frutos del Espíritu. Por eso te invitamos a que puedas reflexionar en esta noche. Y si estás en estos momentos en una vida desordenada, tenés una vida en estos momentos que esté vacía, que no puedas encontrar con qué llenarlo, que tu vida se encuentre en tinieblas, con un corazón quizás oscuro, te invitamos que puedas darle lugar a la persona del Espíritu, para que Él pueda revertir y cambiar toda situación que estés pasando en este momento. ¿Tenés un problema de salud? ¿Tenés un problema en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia? Dale lugar al Espíritu Santo, que Él pueda llenar y pueda ordenar y pueda alumbrar todos aquellos lugares que estén en tinieblas. Les demos lugar al Espíritu Santo para que Él comience en nosotros a regenerarnos, a transformarnos, a darnos. Dice que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y por medio del Espíritu Santo, de fuego, de poder, Él comienza a quemar
ese fuego comienza en nuestro interior a sacar, a quemar toda escoria, lo que no sirve, lo que no le agrada en la presencia de Dios. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ser transformados, comenzamos a ser regenerados. El Espíritu Santo nos va cambiando, nos va dando otra naturaleza y empezamos a desear cosas del cielo. Por eso yo te decía al principio que son dos naturalezas que luchan entre sí, y esta lucha la vamos a tener hasta que venga nuestro Señor por segunda vez. Esta lucha la vamos a tener hasta que seamos levantados. Por eso le tenemos que dar lugar. Pablo lo supo decir: renueven su mente, renueven su mente. Oren todos los días. No le den lugar al enemigo. Él anda como león rugiente a quien devorar, buscando a quien devorar. No nos dejemos devorar por el enemigo. Oremos, oremos cada vez que podamos. Den gracias en todo, dice la palabra. Así que te queríamos compartir estas verdades divinas junto con Hugo. Gracias, Hugo. Y así como estamos, así en este ambiente, los chicos se van a ir preparando y vamos a estar deleitándonos con una alabanza para seguir adorando y exaltando el nombre del Señor. Y después de esta alabanza, de esta adoración que vamos a levantar a nuestro Señor, vamos a orar, Hugo, por las peticiones. No sé si estuviste mandando mensajitos de alguna petición, de algún pedido de oración, pero lo vamos a hacer después de esta alabanza, de esta adoración al Padre. Así que, chicos, los dejamos para que ustedes puedan seguir adorando y alabando el nombre del Señor.